Nosotros ya la semana pasada expusimos los versículos 1 al 11 del capítulo 1. Y hoy vamos a exponer los versos 12 al 17. En la semana pasada nosotros vimos cómo Pablo habla de Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Es decir, alguien que había recibido el Evangelio y que creía en el Evangelio que Pablo predicaba. Pero en los versículos que vamos a ver hoy hay un relato más personal de parte de Pablo. Pablo habla un poco acerca de su vida y nos da un destello de cómo fue su conversión. Y esto es algo bastante importante porque Pablo describe cómo la gracia de Dios llegó a su vida. Cómo Dios, por medio de Jesucristo, lo salvó. Y es por eso que el tema en esta mañana es el siguiente: misericordia para el peor de los pecadores. Misericordia para el peor de los pecadores. Y lo primero que Pablo nos dice aquí es que él agradece a Dios por la gracia personal. Agradece a Dios por la gracia personal. Fíjense en el verso 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. Pablo experimentó no solo la gracia salvadora de Dios, sino también experimentó la gracia fortalecedora de Dios. Cuando somos apartados por el Señor para un ministerio especial en la iglesia del Señor, recibimos del Señor la gracia que nos da la fuerza para llevar a cabo ese ministerio. Porque la efectividad del apóstol Pablo como apóstol a los gentiles no se debió a sus talentos naturales, no se debió a su buena educación, no se debió a que siguió las nuevas tendencias ministeriales de aquella época. Al contrario, Pablo reconoce que él fue espiritualmente fortalecido por Dios. Por eso dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor. Dios lo capacitó entonces para la obra del ministerio. Primero, Cristo lo escogió como apóstol. Luego, Cristo le dio el poder para ministrar como apóstol. Y una de las cosas que impacta a Pablo era el hecho de que Dios le confiara el ministerio. Y es por eso que él dice: porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio. Probablemente Pablo, con esta expresión, se refiere a aquel periodo de preparación que medió entre su llamado, su salvación y el ingreso al ministerio. Nosotros sabemos por la carta de Pablo a los Gálatas que él pasó por lo menos 3 años en Arabia, recibiendo del Señor el Evangelio. Porque Pablo dice: el Evangelio que yo les predico no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa del Señor a mí. Entonces es probable que Pablo aquí esté refiriéndose a este periodo de preparación, este periodo en que él estuvo siendo instruido por el Señor para poder servir. Por eso nadie puede entrar al ministerio sin tener la debida preparación. Porque sin tener la preparación correspondiente, puedo cometer errores terribles. Puedo dañar no solo a la iglesia del Señor, sino que puedo dañar a personas. Y nosotros somos testigos o hemos sido testigos de ese tipo de cosas. Gente que ha entrado al ministerio cristiano sin una preparación y ha dejado la escoba, ha herido a mucha gente y ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Dios, en este periodo de preparación, llegó a capacitar de tal manera a Pablo que Dios sabía
que Pablo podía recibir la comisión de predicar el Evangelio. Ahora, eso no quiere decir que Pablo probó ser fiel y que porque él probó ser fiel, entonces Dios lo metió al ministerio. Porque ¿quién podrá jamás probar que es apto para el ministerio? ¿Quién tiene la osadía de decir, yo estoy calificado para el ministerio? Yo estoy 100% listo para servir al Señor. El punto de la gratitud de Pablo es que él era indigno de recibir la comisión que recibió, de recibir el ministerio que él recibió. Porque Dios entonces, además de encargarle el Evangelio, la predicación del Evangelio a los gentiles, Dios también hizo de Pablo un fiel ministro de Jesucristo. El reformador Juan Calvino lo pone en las siguientes palabras. Con esta expresión, no solo quiere decir que fue formado por la mano de Dios para estar bien calificado para el desempeño de su oficio, sino que incluye igualmente el otorgamiento de la gracia, porque no hubiera bastado que una sola ocasión hubiese sido declarado fiel, si Cristo no lo hubiera fortalecido con una constante comunicación de su socorro. Él reconoce, por tanto, que es deudor a la gracia de Cristo por dos motivos: porque una vez fue elevado a su oficio y porque continúa en él. Pablo entonces agradece porque el Señor lo llamó al apostolado. Pero Pablo también agradece porque el Señor lo capacita, lo fortalece durante todo su tiempo que ministró como apóstol. Lo que destaca entonces en este pasaje es la gratitud de Pablo por haber sido llamado al apostolado. Y es un ejemplo para todo cristiano. ¿Agradeces a Dios por el ministerio que Él te ha dado en tu familia, en la iglesia y en el mundo? ¿Te has puesto a pensar en eso? En que has recibido un ministerio. Si estás casado, el primer ministerio es tu familia. Después, si eres un cristiano, el ministerio es la iglesia. Después, si sirves en el mundo, si trabajas, si cumples con aquella vocación que Dios te dio, ese también es un ministerio. Es una forma de servir al Señor. Y agradeces a Dios por esas cosas, o las das por sentado, como si fueran obvias. Cuando hacemos cualquier cosa para la gloria de Dios, debemos considerarlo un privilegio y estar agradecidos por ello. A veces somos ingratos porque estamos cansados del ministerio. Nos quejamos por servir al Señor en vez de agradecer por el privilegio de servir. Incluso a veces somos tentados a buscar que Dios agradezca que le servimos, o que los demás cristianos agradezcan porque nosotros estamos aquí sirviendo. La verdad es que hay una gran diferencia, y en este punto se nota muy bien, entre los espíritus orgullosos y los de corazón humilde. Los espíritus orgullosos siempre quieren hacer carrera en la iglesia. Quieren recibir reconocimiento. Siempre andan comentando lo que han hecho durante toda su vida cristiana para que los demás vean que son gigantes en la fe. Oh, yo hice tal cosa en esta iglesia. Oh, en esta otra hice esto otro. Oh, yo era líder de esto. Oh, yo era líder de esto otro. Aunque no lo digan con sus palabras directamente, es como si ellos dijeran: oye, ustedes tienen tremendo privilegio de tenerme a mí aquí. Ustedes deberían sacarse el sombrero porque yo estoy aquí. Pero los de corazón
humilde tienen un real sentido de indignidad. Se sienten indignos de ser usados por Dios. Y cuando sirven en la iglesia, siempre están pensando, no merezco esto. Y no aquellas declaraciones que nosotros decimos de la boca para afuera, pues esas son clásicas, sino aquellas que son realmente expresión de un corazón humilde. En realidad no merezco estar aquí. En realidad es un privilegio estar aquí. En realidad es un privilegio poder servir a mis hermanos. En realidad es una alegría poder tenerles como miembros del cuerpo de Cristo. Gran diferencia entre un espíritu orgulloso y un corazón humilde. ¿Agradeces entonces a Dios por la gracia que has recibido? ¿Es un privilegio para ti servir a Dios? ¿Te sientes realmente indigno de servir a Dios? ¿Cómo cambiaría el ministerio de nuestra iglesia si todos los que sirven sintieran como el apóstol Pablo se sintió? ¿Quién es suficiente para estas cosas? En la expresión de Pablo. En el fondo le está diciendo, ¿quién es apto para esto? ¿Quién es apto para servir al Señor? Primera cosa entonces, gratitud por la gracia personal. En segundo lugar, vemos que hay gratitud por la gracia general. Verso 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón recibí misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Pablo, antes de ser llamado al apostolado, tuvo que llegar a ser un cristiano. Y para ello no necesito ser fortalecido por la gracia de Dios, necesito ser salvado por la gracia de Dios. Solo la sublime gracia del Señor pudo salvar a un pecador como Pablo. Y en este pasaje, como ya lo mencionamos, él da un breve testimonio de su conversión. Y él se describe a sí mismo como un blasfemo, como un perseguidor, como un insolente. Y nosotros sabemos que Pablo no exagera cuando dice eso. Él estuvo presente, por ejemplo, en el martirio de Esteban. Él dio su venia al martirio de Esteban. Él después dirigió la persecución en contra de los cristianos. Nos dice el libro de Hechos, en el capítulo 9, que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Era como un toro bravo. Era como un animal enfurecido que quería destruir a los cristianos. Pero Pablo llegó a ser cristiano. Y es el tan conocido testimonio de la gracia de Dios que vence al pecador. De allí que Pablo se refiere a un antes y a un después. Dice, a pesar de que antes fui blasfemo. Pero después dice, recibí misericordia. Hay un antes y un después. Y la misericordia a la que Pablo está apuntando acá es el perdón de los pecados, el perdón de sus blasfemias, el perdón de sus persecuciones, el perdón de sus insolencias. Y fue eso lo que Pablo encontró cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco. Dios perdonó toda su violencia, Dios perdonó todas sus blasfemias, Dios perdonó todas sus persecuciones. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo recibió misericordia? ¿Por qué un blasfemo
blasfemo? ¿Por qué un violento? ¿Por qué un perseguidor? ¿Por qué un insolente recibió misericordia? Pablo lo explica de una manera parcial. Él dice, porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad. O sea, antes de ser cristiano, Pablo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Él no se imaginaba lo que estaba haciendo. De hecho, cuando Jesús se le aparece en el camino a Damasco, la primera pregunta de Pablo es, ¿quién eres, Señor? El toro bravo parecía un niño aterrado. ¿Quién eres, Señor? Ahora, la ignorancia de Pablo no es una excusa para su pecado. El punto es que Dios tuvo misericordia de la ignorancia y de la incredulidad de Pablo y lo salvó. Recibió misericordia, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso. Por nada más que eso. Él no se ganó la misericordia de Dios. Él la recibió. Él dice, recibí misericordia. No dice la conseguí, la gané, la obtuve. Dice, recibí misericordia. Además de recibir misericordia, recibió la gracia salvadora. Ese favor inmerecido de Dios. ¿Hacia quién? Hacia el pecador que no lo merece. Y Pablo califica esta gracia como más que abundante. O como dicen algunas traducciones, superabundante gracia. Y esta gracia le trajo a Pablo fe y amor. ¿Fe en quién? En Jesucristo. ¿Amor para quién? Para Dios. Los beneficios de la salvación nunca pueden ser separados. ¿Por qué? Porque con el Señor o es todo o es nada. No hay medios cristianos. No es esa cosa absurda que hemos escuchado tantas veces, que yo estoy con una pata en las cosas de Dios y una pata con las cosas del mundo. No hay medios cristianos. Eso es un error. O eres cristiano o no eres cristiano. Ahora, Pablo, él no se presenta como alguien de una categoría diferente. Su historia es la historia de todo verdadero cristiano. Es verdad que sus pecados pueden haber sido muy groseros, especialmente el hecho de que él persiguió a la iglesia del Señor. Sin embargo, todo cristiano ha recibido lo que Pablo recibió, misericordia y gracia abundante. Y Pablo toma su experiencia personal y la aplica a todo cristiano. En el verso 15 dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo dice, Jesucristo realmente vino a salvar a los pecadores. Esta proposición debe ser recibida con todo el corazón por todos los cristianos. Porque esta proposición de Pablo en el verso 15 resume el Evangelio. Fíjense, Cristo Jesús vino, la encarnación del Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad asume forma humana. ¿Para qué? Para mi salvación. Segundo, Cristo Jesús vino a salvar ¿a quién? A pecadores. No a los justos, no a los buenos, no a los santos, no a los perfectos, a los pecadores. Pablo también dice algo más. Cristo Jesús me vino a salvar a mí, de los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo lo hace personal. La encarnación del Hijo de Dios, su misión redentora para mí. Y aquí Pablo nos invita a ponernos en sus zapatos, sus sandalias, porque usaba zapatos, sus sandalias.
y a decir: yo soy el más grande de los pecadores y Cristo Jesús me vino a salvar. Cristo Jesús murió por mí. No por Pedro, Juan y Diego, por mí. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Conoces a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida? Él es tu Señor y Salvador. Y si Él es, agradeces a Dios por la salvación. ¿Te consideras un gran, un terrible pecador que fue alcanzado por la misericordia de Dios? Pablo entonces expresa gratitud por la gracia personal, expresa gratitud por la gracia general y termina alabando al Dios de la gracia. Verso 17: por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina su testimonio personal con una doxología, con una alabanza a Dios. Calvino escribe: su asombrosa vehemencia prorrumpe al fin en esta exclamación, porque no podía encontrar palabras para expresar su gratitud. Porque estas súbitas explosiones ocurren principalmente cuando nos vemos obligados a interrumpir el discurso, como consecuencia de haber sido subyugados por la grandeza del tema. ¿Y qué? ¿Acaso puede haber algo más asombroso que la conversión de Pablo? Pero al mismo tiempo, él, con su ejemplo, nos recuerda a todos que jamás debemos pensar en la gracia del llamamiento divino sin ser movidos a una excelsa admiración. Si bien Pablo describió la gracia de Dios en términos de experiencia personal, su doxología habla de Dios de una manera grandiosa, majestuosa, sublime. Y esto se debe a que cuando Pablo consideraba lo que Dios había hecho en Cristo, solo podía hablar de Dios de forma majestuosa. Y Pablo presenta aquí 4 designaciones de nuestro gran Dios y Salvador. Él habla de Él como el Rey de los siglos, el Rey eterno, el que gobierna soberanamente sobre su creación, que nada sucede fuera de sus propósitos, que nada escapa de su gobierno. También se refiere a Él como el inmortal, es decir, aquel que no es objeto de destrucción, aquel que no envejece jamás. Habla de Él también como el invisible, es decir, aquel que ningún ser humano con sus ojos puede ver. Termina diciendo al único Dios. Es decir, no hay varios dioses, hay solamente uno solo. Aquel que envió a su Hijo Jesús a morir por mí. Porque Pablo termina adorando a Dios. Primeramente, ya lo dijimos, por la gracia personal y también por la gracia salvadora. Ahora, si esos motivos no son suficientes para que tú alabes a Dios, entonces aún no has conocido el amor de Dios en Cristo Jesús. El pensar en eso, recordar eso, debe inflamar nuestro corazón en adoración. No necesito que me preparen emocionalmente, solo necesito recordar el Evangelio para que mi corazón explote
en alabanza y adoración a aquel que me salvó. John Newton nos legó su precioso y famoso himno Sublime Gracia. Es esa gracia maravillosa, es esa gracia sin igual la que permite que tú y yo seamos perdonados. Y es esa misma gracia la que nos capacita para la obra cristiana, para el servicio cristiano. Y es esa misma gracia la que nos lleva a la adoración. No hay pensamiento más bello, más sublime que este. Dios nos ha salvado para hacer de nosotros verdaderos adoradores. ¿Adoras al Señor por su gracia sublime? ¿Has recibido la gracia del Señor? ¿El Evangelio es algo real para ti? Y aquí no estamos hablando de una religión, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, del Hijo de Dios, que asumió forma humana para salvar a pecadores, como tú y como yo. ¿Le conoces? Y por conocerle no es tener informaciones de Él, es realmente tener intimidad con Él y reconocerle como el Señor y el Salvador de tu vida. Cristo Jesús, el Señor y el Salvador de tu vida. Nunca creas que eres demasiado pecador y que no vas a poder obtener el perdón de Dios. Nunca pienses, Dios jamás me va a perdonar por lo que he hecho. Porque el Evangelio nos habla de que sí hay misericordia, aún para el peor